La bienvenida al economista Carlos Cordero. Él fue rector de la Universidad de Cuenca y es un conocido y destacado analista económico de la localidad. Estamos ya a las puertas de un cambio político en Ecuador. Este viernes se posesiona la nueva asamblea y en solamente 11 días estará Guillermo Lasso ya empezando a dirigir los destinos de esta nación. ¿Cómo está el panorama, economista Cordero, cuando hay ciertos hechos que afectan a la economía popular que anteceden a esta proclamación y posesión del gobierno de Lasso, como la elevación en el precio del pan, la continuación en la elevación de los precios de los combustibles y los múltiples reclamos que se dan en el país, la mayoría de ellos relacionados con temas económicos, como la situación de los transportistas o empleados públicos, incluyendo en esto trabajadores de primera línea de la salud que reclaman contratos definitivos con el gobierno nacional. Buenos días, gracias por la entrevista. Sí, bueno, se conocía efectivamente que la situación económica y particularmente la situación fiscal como con la que asume el nuevo gobierno no era una situación boyante ni mucho menos, sino también más bien una situación llena de complicaciones. Y de alguna manera lo que estamos viendo en estos días es justamente la consecuencia de esas complicaciones del sector público, ¿no? Concretamente, en el caso, por ejemplo, de los atrasos que mantiene el sector público con algunas instituciones, el rezago que tienen las contrataciones de ciertos funcionarios que seguramente no se hicieron por la falta de recursos, es lo primero que va a tener que enfrentar y obviamente el nuevo presidente. Y ahí habrá que ver cómo maneja presupuestariamente el tema porque es muy complicado. El tema obviamente también de la eliminación de los subsidios a los combustibles en general, de alguna manera yo creo que no se esperaba que tan pronto el precio de los combustibles vuelva a subir a los niveles que estamos en este momento, porque a lo mejor se esperaba que el precio del petróleo no crezca tan dramáticamente. Como el precio de los combustibles está atado al precio internacional, este momento ahí tenemos las consecuencias. Sin embargo, creo yo que es el momento oportuno para, y eso siempre se habló, de que se maneje el subsidio focalizado. Y este momento, con el reclamo que tienen sobre todo quienes utilizan el combustible como un medio de trabajo y cuyas repercusiones puede ser en la elevación del costo de los pasajes, por ejemplo, a lo mejor va a ser el momento oportuno para que el nuevo gobierno pueda, ya con la realidad y con los precios que en este momento están vigentes, establecer alguna forma de subsidio a quienes directamente sí lo necesitan. Se dio el primer paso en la eliminación total, pero puede ser el momento para que se pueda focalizar ese subsidio del que tanto se ha hablado. Y el Al segundo lugar, o en momento, tercer, perdón, adelante. digo, en tercer lugar, el tema de la subida de ciertos alimentos, con el caso concreto del pan, que es obviamente algo que estaba represado, pero que llega un momento en que se vuelve insostenible, ¿no? Entonces, un poco también vemos que justo cuando los gobiernos están terminando es un momento, si cabe el término oportuno, para hacer estos ajustes porque el uno ya no tiene reacción y el otro recién está por comenzar. Ahora, lo que hemos atestiguado nosotros en los últimos años ha sido de que un gobierno se posesiona y en poco tiempo impone correctivos a la economía. Hablamos en un diálogo anterior con usted de lo que podría y podría no hacer Guillermo Lasso, pero la expectativa está puesta en una reforma tributaria que el presidente ha dicho se presentará posiblemente en el mismo día de su inauguración. ¿Qué expectativas existe entre los actores, entre las empresas, los bancos ecuatorianos, sobre lo que pueda presentar el gobierno de Lasso en sus primeros días? Bueno, tanto por los anuncios que han hecho personas cercanas al presidente Lasso, como por lo que acaba de ocurrir en el vecino país de Colombia, está claro que la reforma tributaria no irá por el lado en general de incrementar las contribuciones y menos aún incrementar la contribución de sectores medios, de sectores bajos. Sin embargo, creo que sí hay todavía algún margen de maniobra, algún espacio para una reforma tributaria en la que, sin, insisto, subir las tasas de contribución, sin afectar en general a todos los contribuyentes, sí hay un espacio para que
se pueda recaudar un poco más. Por ejemplo, habrá que hacer algo respecto al tema de la progresividad en el cobro de los tributos, particularmente en el sector empresarial. En el sector empresarial existe proporcionalidad en el pago de los tributos, pero no existe la progresividad como existe, por ejemplo, en el caso de las rentas de las personas naturales. Entonces, algún espacio de reforma tributaria habrá para que sí terminen pagando más quienes realmente tienen más altos ingresos y que a lo mejor en este momento no están pagando proporcionalmente al ingreso que reciben. Esa Entonces, sería yo una creo que línea quizá calificable como políticamente correcta, que están haciendo diversos gobiernos en el planeta, que se intentó hacer, pero parece que con muchos errores, incluso en la conflictiva Colombia. exactamente, o sea, yo creo que aparentemente está apoyando en el tema de reforma fiscal el ingeniero Gallardo, que ya fue ministro de Finanzas en la época del presidente Borja y quien llevó adelante una reforma tributaria bastante exitosa. Entonces, con esas experiencias, yo creo que se puede esperar que la propuesta de reforma tributaria le dé mayores ingresos al fisco y no ocasione problemas en los sectores que ya han sido afectados por los impuestos en la actualidad y que no tendrían capacidad para seguir tributando. Pero insisto, desde lo que se conoce, desde lo que se ve, desde lo que se estudia, si hay algún espacio adicional para mejorar la tributación, para mejorar los ingresos tributarios y haciendo algunos ajustes, sobre todo en lo que tiene que ver con la progresividad del pago del impuesto a la renta. El riesgo país cayó con el triunfo de Lazo. Bajó significativamente, pero desde hace algunos días se encuentra con una tendencia al alza. No se ha dado grandes saltos, pero ha subido ya a 764 puntos y de acuerdo a la tendencia, aparentemente seguirá subiendo hasta la posesión de Lazo. Esto dice mucho de la expectativa internacional que existe sobre el gobierno de Guillermo Lazo y de la importancia de lo que pueden ser sus primeros pasos ya como gobierno. Efectivamente, o sea, el riesgo país, lo que hemos visto en los últimos años es que es un indicador muy sensible, muy sujeto a las incertidumbres, a los riesgos que se visualizan desde fuera. Y obviamente después de ese descenso que se tuvo con la ganancia de Guillermo Lasso, este momento vuelve a surgir la incertidumbre porque de todas maneras queda la duda de cuál va a ser la línea de acción del gobierno. Eh, Puede ser una línea de acción que a lo mejor está en la línea que los acreedores internacionales piden, pero que a lo mejor políticamente no es conveniente. Entonces, yo creo que esa incertidumbre es la que se refleja en este momento en el riesgo país, por lo tanto, se debe tomar como algo coyuntural, no como algo permanente, y esperar hasta que el presidente Lasso asuma sus funciones, tome las medidas que crea debe tomar, y ahí sí el riesgo país se comportará en función de la confianza o desconfianza que se tenga en el nuevo gobierno. El ambiente general del país, ¿cómo lo siente usted? La posición, las expectativas de la gran masa del pueblo ecuatoriano que recién apoyó en las urnas. De otra manera, Guillermo Lasso no sería presidente. Bueno, en general yo creo que hay un ambiente de confianza en lo que pueda poder hacer el presidente Lasso como gobierno. Sin embargo, hay primero la incertidumbre de si la reactivación económica del Ecuador se va a seguir o no el camino que todos esperamos. Un poco los indicadores del comportamiento del primer trimestre y sobre todo del comportamiento en el mes de abril nos indican que a lo mejor ese resurgimiento económico no va a ser tan bueno como se esperaba. Esperemos efectivamente ver cuáles son las señales del presidente Lasso, pero esto pasa obviamente por el tema de la vacunación. El momento en que recuperemos la confianza y que se puedan realizar las actividades en general económicas con más confianza, creo yo que la recuperación va a estar en los canales o en los canales que se espera. Mientras eso no ocurra, yo creo que hay cierta incertidumbre. Pero junto a la confianza que se tiene con el presidente, con el nuevo presidente Lasso, sí ha surgido alguna desconfianza en el ambiente político. La atomización de la Asamblea Nacional, la existencia de un sinnúmero de grupos políticos y la posición, en algunos casos, bastante dogmática, bastante cerrada, de que no están dispuestos a hacer ningún tipo de alianzas o incluso declaraciones antes de que exista ningún tipo
de reforma o de propuestas de reforma en distintos campos por el presidente Lasso, ya anunciar que se va a votar en contra de esas reformas, crea una situación de incertidumbre en el ambiente político y genera la duda de cuál va a ser la capacidad de gobernar que tenga el nuevo presidente. Y esa ha sido realmente una de las tónicas del Ecuador en los últimos años o en las últimas décadas, de que realmente el presidente es el que gobierna, pero la asamblea es la que en última instancia le deja o no le deja gobernar. Entonces, esa incertidumbre política creo yo que es la que viene un poco a frenar la confianza que se tenía en lo que puede hacer el presidente Lasso. Coincidentemente en estos días asistimos también, justamente el día de hoy, este 13 de mayo, se lanza un libro, Así dolarizamos al Ecuador. El autor principal de este libro es Yamil Mahuad, expresidente de Ecuador. Al haberse emitido hace muy pocos días y aprobado en la Asamblea, con el voto de las más diversas tendencias políticas en Ecuador, una ley de defensa de la dolarización, se está de alguna manera reivindicando al expresidente Mahuad, por lo menos en este ámbito, en el económico. Sí, son dos hechos que coinciden. Dice, yo tuve la oportunidad, digo, ya el libro está a la venta en plataformas digitales, no creo que está en la venta física, y he tenido la oportunidad de revisar algo. Y indudablemente es un libro muy interesante, muy claro, y que empieza a mostrar de manera abierta, total, lo que antes era conocido por muy pocos quizás, todo el proceso de dolarización, las circunstancias previas, el asunto de la crisis, e incluso nos da el expresidente Maguad nos da una visión, él presenta cómo ve la situación política o cómo vio la situación política en el 98, las limitaciones que se enfrentó, etcétera. Entonces, desde el punto de vista, yo creo que la presentación del libro es muy oportuna y además creo yo que va a permitir que tengamos claro qué fue el proceso de dolarización, por qué se dio y por qué ha subsistido durante 21 años. Quizás desde la dolarización como sistema monetario y cambiario es el que más tiempo ha durado en el país y como lo dice el presidente Maguad o el expresidente Maguad en uno de los momentos introductorios, hasta el ex candidato Arauz, que es contrario a la dolarización, tuvo que reconocer que no va a topar la dolarización. ¿Por qué? Porque la dolarización es el elemento que más confianza genera en el país, mucho más que cualquier ideología política. Entonces, eso habla de que realmente fue un sistema bastante bueno y que todavía subsiste. El En un presidente, país... sí, adelante, sí, lo por decía, favor. de entre los logros que se reconoce el mismo presidente Mamua, dice obviamente la dolarización debe ser reconocida como un logro de mi gestión, y el otro que habla como logro de la gestión es el tema de la paz con el Perú. Pero indudablemente en el campo económico, la dolarización es un hecho que marca un antes y un después en la economía ecuatoriana, y ese mérito hay que darle obviamente al expresidente Maguad. En un país en el cual la economía es como área, una protagonista crítica, de la cual depende mucho de todos los problemas del país, la política que se aplique en las finanzas públicas, en la economía pública, resulta fundamental. Y aquí se ha dado a conocer, ha trascendido ya quién será el nuevo ministro de Economía, es Simón Cueva Armijos. ¿Qué expectativas tiene usted sobre este ministro que dirigirá en breve la política económica ecuatoriana? Bueno, yo tengo referencias personales directas del economista Cueva, de origen cuencano. Él estuvo trabajando o trabajó un tiempo en el Banco Central como director de estudios, creo que incluso fue subgerente y obviamente es una persona que tiene una formación económica bastante sólida, muy clara y que conoce la realidad ecuatoriana, no es una persona que vivió afuera y que simplemente estudió afuera, sino que conoce, ha vivido la realidad económica ecuatoriana. Si hay que calificarlo entre ortodoxo y heterodoxo, como se sabe decir últimamente, obviamente está dentro de la línea. No es un economista heterodoxo, pero es un economista que tiene obviamente una gran contenido en sus concepciones, un gran contenido Lo que social. sí no es con seguridad es un improvisado en finanzas públicas. No, definitivamente no, es una persona que conoce, formado,
que ha trabajado en el tema de la economía, que ha estado en la línea de acción de temas económicos, y por lo tanto yo creo que es un muy buen acierto del presidente Lasso confiarle a él la cartera del Ministerio de Finanzas, y que eso da muestras de que la economía va a seguirse manejando con criterios muy técnicos, muy prudentes, pero sin descuidar, como he dicho varias veces, el tema social. O sea, es un economista o es un ministro que seguramente buscará el equilibrio entre lo económico y lo social, que es clave para manejar o para gestionar la actual conducción política del país. Más allá de ortodoxo o heterodoxo, ¿qué puede decirnos de su experiencia en sus contactos con él en cuanto a su forma de ver la economía? Ah, si podemos esperar un ministro pragmático, ¿qué más puede señalarlo sobre este nuevo ministro de Finanzas? Bueno, en general yo creo que para o para tener una gestión adecuada en el manejo económico hay indudablemente que ser pragmático en general. O sea, no se puede manejar la economía sin considerar los hechos reales y las consecuencias reales de las medidas que se toman. En ese sentido va a ser una persona pragmática totalmente. Pero insisto y quiero recalcar el hecho de que es un economista, eh, no, no creo que pueda calificarse de neoliberal en el sentido de que son aquellos economistas o aquellas tendencias que eh, superponen lo económico a lo social, sino creo yo que más bien sería un economista ortodoxo en cuanto se refiere a la concepción técnica, pero de centro en lo que se refiere a cómo manejar la economía en un contexto social y político complicado. Hablemos en esta parte final sobre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El BIES acaba de sufrir un remesón también que viene desde el sector político, una insinuación del presidente de la República que lleva al gerente del BIES a renunciar. El motivo, la elevación que se hizo a las tasas de interés para los préstamos hipotecarios de vivienda, dirigidos sobre todo a vivienda popular. ¿Qué le dice esto? Cuando economistas que han estado relacionados con el gobierno se han puesto en una polémica interna, diríamos, unos que apoyan y justifican la medida del BIES, otros que señalan que no es una buena política para el momento. Claro, son temas complicados, pero efectivamente está claro que la decisión que había tomado el gerente del BIES en ese momento de alzar las tasas, de incrementar las tasas de los préstamos quirografarios fue una medida totalmente fuera de contexto. O sea, no entiendo yo, puede haber razones técnicas, pero justamente una cosa es la explicación técnica y otra cosa es conocer si el momento político, el momento social permite aplicar esas recomendaciones técnicas, ¿no? Y está claro de que aparentemente hubo una adhesión un tanto individual, personal y no consensuada o no salida dentro del directorio. Pero son decisiones personales a lo mejor que le pasan factura porque no fueron tomadas en el momento oportuno. A lo mejor sí, el seguro necesita eso, pero hay que ver en el contexto general cuáles son las medidas correctas que se deben tomar. Todos conocemos que el tema del seguro social es un tema que está pendiente de solución desde hace algunos años, y que mientras más tarde la solución del seguro social, más grave van a ser los problemas que vamos a tener que enfrentar. Parecen que van a tener que ser reformas que se tomarán tempranamente en el gobierno de Guillermo Lasso. Bueno, entiendo que existen algunas propuestas de reformas generales al seguro social. No creo yo que vayan a salir de manera inmediata, como la reforma tributaria, por ejemplo, porque, por ejemplo, estamos esperando, si bien hay el informe del Banco Mundial que nos diagnostica y nos presenta una situación general de lo que pasa con el fondo de pensiones, pero el tema del seguro social está en el fondo de pensiones, en el fondo de salud, y yo diría también en el tema de la administración del seguro. Muchos de los problemas que tiene el seguro social en este momento son consecuencias de una administración política que ha devenido en una estructura grande, en permitir negociados, mal manejo de fondos. Entonces, la reforma tiene que ser integral, y para eso primero hay que partir de un estudio actuarial que entiendo estaba encargado, que todavía no hay las conclusiones de ese estudio actuarial que servirán para realizar las reformas. Y obviamente también habrá que revisar no solamente en lo que tiene que ver el IES en cuanto se refiere al manejo de los fondos de salud, de jubilaciones o de pensiones, sino también habrá que hacer una revisión exacta de
cómo se ha comportado el BIES, el Banco del Afiliado, que en definitiva hace lo que antes hacía la Comisión de Inversiones del IES, y habrá que evaluar efectivamente si esas inversiones, si la utilización de esos recursos ha sido adecuadamente hecha o qué cambios también habrá que hacer en esa forma de invertir los recursos del BIES. O sea, la reforma tiene que ser integral, esperemos que no se dilate mucho, pero tampoco podemos esperar que esa reforma esté ya lista como para realizarse de manera inmediata. Faltan algunos elementos para poder completar. Terminamos, economista Cordero, con lo importante, el impacto que pueda tener un plan de vacunación bien estructurado como se espera, lo ejecute también tempranamente en sus inicios el gobierno de Guillermo Lasso. Yo creo que la primera acción del gobierno es, de este momento, más que económica y más que política, debe ser indudablemente el tema sanitario. O sea, si el gobierno comienza estructurando y haciendo y tomando las acciones y empezando a ejecutar un plan de vacunación que dé confianza a la población, que nos dé tranquilidad de que efectivamente en los pocos meses más se va a vacunar a la mayoría de la población, creo que sería la primera acción positiva que realice el gobierno, dejando para segundo plano el tema económico. O sea, en este momento creo yo que lo primordial dentro del accionar político, dentro del accionar gubernamental, está el tema de la vacunación, obviamente paralelamente a todas las demás acciones, pero lo más necesario en este momento es la vacunación para poder sentar las bases de cualquier tema de reactivación para el país. Gracias, economista Cordero, por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes. Declaraciones del economista Carlos Cordero. Fue rector de la Universidad de la SUA y funcionario también, alto funcionario del Banco Central del Ecuador y un destacado analista económico.